Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más de Monkey Garage. Hoy estamos por acá con esta Kia Sportage QL y le vamos a limpiar el cuerpo de aceleración que se encuentra acá abajo. Entonces para eso tenemos que retirar pues toda esta parte de la caja filtro. Entonces, primero que todo, con un destornillador plano pequeñito sacamos estos pines. Ya les muestro cómo. Y ya tendríamos pues que sacar toda esta parte, que se la voy a mostrar más adelante. Entonces vamos por pasos, vamos a sacar esta tapa. Bueno, entonces aquí con un destornillador plano pequeño, lo que tenemos que hacer es, por acá vemos unas zanjitas, meterle el destornillador y hacerlo hacia arriba, y miren que sale muy fácil los pines. Listo, los sacamos completos y ya solo tendríamos que sacar esta tapa completa. Aquí que sale completa, y ya tendríamos que quitar toda esta parte del filtro, que solo tendríamos que quitar este tornillo que vemos acá. Listo, ya les digo qué medida es. Listo muchachos, entonces la medida de este tornillo es de 10 milímetros y vamos a necesitar un rache y una extensión más bien larguita, y vamos a aflojar. Entonces voy a terminar de quitar el tornillo y les muestro ya cómo sacamos toda la caja. Listo. Bueno señores, entonces ahora sí quitamos el tornillo. Lo otro que tenemos que hacer es soltar estas dos mangueras con un alicate. Apretamos acá y corremos la abrazadera, lo mismo acá, y sacamos las dos mangueritas. Lo otro que tenemos que hacer es quitar esta tapa. Esto sale a presión para poder llegar al tornillo del cuerpo de aceleración. Si lo vemos ahí, a ese tornillo de la abrazadera, para poder aflojarla y sacar toda esta parte completa. Listo, te voy a hacer esto y les muestro ya qué debemos hacer. Bueno, les cuento que ya aflojé la abrazadera y solté las dos mangueritas de acá. Entonces el acá, este lado, entra como a presión en un tapón. Entonces tenemos que sacarlo para poder aflojar todo esto y sacar la caja. Listo, entonces miren, ya todo esto está flojo, y entonces va a sacar la caja. Sáquenla con mucho cuidado y les muestro ya cómo sacamos el cuerpo de aceleración como tal. Bueno, les cuento que tuve que soltarle esta manguera para poderla sacarla de ahí del motor. Entonces él entra acá con el tornillo y este es a presión. Luego de que quitemos la manguera sale mucho más fácil la caja. Entonces sería bueno pues también limpiar la caja filtro. Para quitar el filtro muy fácil, giramos acá hacia abajo y lo jalamos de acá. Listo. Y sería bueno pues limpiar esta caja de pronto con agua, como nos quede fácil, para que quede todo limpio también. Listo, entonces ahora sí voy a quitar el cuerpo de aceleración y les muestro cómo es esto. Bueno, esta caja es sellada, entonces no tenemos forma de destaparla, entonces traten de limpiarlo lo mejor que puedan. Listo, si pueden le echan agua con manguera o algo para que quede bien limpio. Listo. Entonces ya aquí volviendo al carro, nos encontramos el cuerpo de aceleración, el cual tiene 4 tornillos que son también de 10 milímetros. Este, acá abajo hay otro, y este. Voy a proceder a quitar estos y les muestro ya que sigue. Listo. Bueno muchachos, aquí como ven ya quitamos los 4 tornillos, y también vamos a tener que quitar estas dos abrazaderas, que son la refrigeración del cuerpo de aceleración. Listo, también con un alicate, y soltar el arnés. Ya les digo cómo se suelta. Bueno, se me olvidó decirles algo importante. Antes de desconectar el arnés, desconecten el negativo de la batería. Listo, primero desconecten la batería y luego ahora sí podríamos quitar el arnés. Listo, y quitar las mangueritas.
Les voy a hacer esto y les muestro que sí. Bueno muchachos, pueden ver que quité el cuerpo de aceleración. Las mangueras hay que ponerles un tapón para que no bote mucho líquido refrigerante. Y también importante, mientras lavemos, que tapemos esta boquilla, para que no le caiga mugre por allá. Listo. Entonces ya ahora sí vamos a proceder a hacer la limpieza. Bueno muchachos, aquí pueden ver que por la parte de adelante se ve limpio, pero miremos por dentro. Mucho carboncillo y desechos de aceite. Entonces, para la limpieza es muy importante que lo tengamos con la parte eléctrica hacia arriba siempre, para que no le caiga del limpiador. Listo. Entonces siempre tenerlo así y ya les muestro cómo lo limpiamos. Bueno muchachos, entonces recuerden tener la parte eléctrica hacia arriba y con un limpiador de cuerpo de aceleración empezamos a aplicar. Listo, de a poquito, para que vaya soltando ya todo el mugre que bota. Lo van haciendo hasta que quede completamente limpio. Siempre en la parte eléctrica hacia arriba. Listo, voy a terminar de limpiar y les muestro cómo queda. Bueno muchachos, aquí pueden ver que ya lo limpié por completo. También le hice el exterior con el aerosol, pues el limpiador. Miren cómo queda limpio. Esa parte que ve negra ahí alrededor es como algo que trae de fábrica, no sé qué sea, pero no es sucio. Listo. Entonces hay que dejarlo secar un ratico. Este producto se seca solo y ya apenas termine de secar lo instalamos. Cuando termine de secar lo instalamos ya en el carro. Listo. Entonces va a esperar que esto se seque y lo instalamos. Bueno, como ven, aquí tengo cuerpo de aceleración secando. Siempre dejen la parte eléctrica hacia arriba para que no se nos desconfigure. Listo. Y miren todo el mugre que le sacamos, solo a esa parte. Entonces ahora sí voy a esperar que se seque e instalamos de nuevo en el carro. Bueno, les cuento que ya monté de nuevo el cuerpo de aceleración. Recuerden poner las dos mangueras del refrigerante y apretar los 4 tornillos. Yo siempre los aprieto en cruz, primero acá, luego abajo, luego y luego allá. Listo. Yo creo que se me olvidó decirles cómo soltar el arnés. Entonces es solo apretar esta patica. Listo, la apretan y sacan el arnés, y para ponerlo solo mételo a presión. Listo. Entonces va a empezar ya a poner toda la parte de acá encima, que se pone igual a como la quitamos. Entonces voy a omitir esta parte y les muestro ya cómo nos queda. Listo. Bueno muchachos, ya instalé la caja del filtro. Al terminar de limpiarla bien, les voy a dejar en una imagen, pues en un pantallazo, el torque que debe llevar este tornillo. Y también los 4 tornillos del cuerpo de aceleración. Listo. Ahora sí voy a terminar de limpiar bien la cajita. No había visto que ahí estaba sucio. Y termino de armar pues todo lo que es la caja filtro. Bueno muchachos, como ven, armé de nuevo. Se arma igual a como se desarmó. Entonces recuerden apretar la abrazadera de acá del cuerpo de aceleración, también esta de acá, poner las dos mangueras, esta que es la de los gases del motor y la del vacío. Listo. Recuerden también apretar el tornillo y también ponerle el borne negativo a la batería, que también era con una copa 10 milímetros. Y ya solo nos queda poner esta que entra a presión acá atrás y ponerle los 2 pincitos, que solo es meterlos a presión. Listo. Entonces ahora sí vamos a prender el carro. Bueno, esta tapa también entra a presión. Listo. Ahora sí les voy a mostrar lo que se debe hacer ya en la cabina. Bueno muchachos, ya estando acá en la cabina,
lo que yo acostumbro a hacer es abrir el switch y dejarlo 5 minutos así con el switch abierto. Listo. Luego de que pasen los 5 minutos lo cierro otros 5 minuticos y ya vuelvo y abro de nuevo el switch y ya así le daríamos el encendido. Entonces va a esperar que pase esto, 5 minutos con el switch abierto, 5 con el switch cerrado y otros 5 con el switch abierto, para que no vayamos a tener problemas pues con el cuerpo de aceleración. Listo. Entonces va a esperar esto y le muestro ya cuando encienda el carro. De todas maneras él nos va a mostrar las revoluciones al principio un poquito como cuadrándose hasta que se pongan las 1000 o un poquito abajo de las 1000. Entonces ya les muestro esta parte. Bueno, ya pasó este tiempo que les dije y vamos a prender el carro. Mira, ya se está regulando las RPM, debe quedar un poquito abajo de las 1000 y listo, ahí quedó bien. Como ven, no se desprogramó el cuerpo de aceleración, solo es limpiarlo con mucho cuidado y listo, muchachos. Entonces lo voy a dejar acá prendido un ratico y por esa parte ya terminaríamos. Entonces voy a mostrarles ya cómo quedó el motor armado. Bueno, muchachos, como ven, ya tenemos el carro armado. Recuerden que limpiamos el cuerpo de aceleración y todo lo que es pues la caja filtro. Y algo muy importante, cuando hagamos la limpieza, como hay que soltar unas mangueras del refrigerante, muy importante que la recarguemos el líquido, porque todo ese líquido que se pierde hay que reponerlo y es muy importante para que no tengamos problemas de recalentamiento en el motor. Listo, no se les olvide, es muy importante. Y entonces nada, muchachos, espero que les haya gustado el video. Recuerden apoyarme con sus likes y también suscribiéndose al canal. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.